En el gran escenario de la época de oro del cine mexicano, cuando los reflectores eran tan brillantes como los secretos que ocultaban, hubo una generación de actores y actrices que no solo marcaron historia por su talento, sino también por las pasiones, rumores y silencios que quedaron fuera del guión. Entre ellos, se encuentra una historia que, con los años, ha revivido en susurros entre pasillos antiguos de los estudios cinematográficos, en entrevistas que no dijeron todo, y en miradas que dijeron más que las palabras, la historia entre Joaquín Cordero y Silvia Pinal. Dos figuras imponentes, dos trayectorias impecables, dos nombres que brillaron con fuerza en una época donde el cine mexicano competía con Hollywood en calidad, glamour y pasión. Pero también, dos corazones que, según se dice, vivieron una historia que fue tan intensa como discreta. ¿Fue verdad, o simplemente una construcción del imaginario popular, alimentado por la cercanía, las coincidencias y los rumores de camerinos? Hoy, en este extenso recorrido, vamos a desentrañar paso a paso lo que hay detrás de este supuesto romance, qué lo originó, cómo se desarrolló en las sombras de los reflectores, y qué consecuencias trajo a sus vidas personales y profesionales. Pero para entender lo que supuestamente ocurrió entre Joaquín Cordero y Silvia Pinal, es necesario retroceder en el tiempo, sumergirnos en el México de los años 40, 50 y 60, donde el cine no solo era arte, sino también poder, escándalo, control y muchas veces, una válvula de escape emocional para aquellos que vivían para interpretar papeles, incluso fuera del set. Silvia Pinal nació el 12 de septiembre de 1931, y desde joven fue una mujer decidida, apasionada, con una belleza particular que rompía con los estereotipos de la época. No era solo su físico lo que cautivaba, sino su carácter, su voz firme y una determinación que la llevaría a consolidarse como una de las actrices más importantes de México, con una carrera que abarcó cine, televisión y teatro. Desde muy joven, Silvia fue envuelta por la fascinación del escenario. En su primera juventud, participó en obras teatrales, hasta que el cine la atrapó. Fue discípula de grandes actores y directores, y su talento no tardó en destacar. Por su parte, Joaquín Cordero, nacido el 16 de agosto de 1922, fue una figura que impuso respeto en la pantalla grande desde sus primeros papeles. Su voz profunda, su elegancia natural, su mirada fuerte y su capacidad para interpretar tanto al galán romántico como al hombre atormentado, lo colocaron entre los actores más solicitados y respetados del medio. No era solo un hombre atractivo, era un actor completo. Amante del cine, trabajador incansable y muy reservado con su vida personal, Joaquín construyó una carrera sólida, sin escándalos en su juventud, pero sí rodeado de admiradoras y rumores. Ambos coincidieron en una industria que hervía de talentos, pero también de egos, secretos y relaciones clandestinas. Y fue precisamente en esa colisión de talentos y temperamentos donde comenzó la especulación. Silvia y Joaquín compartieron varias producciones durante las décadas de los 50 y 60, cuando ambos estaban en la cúspide de su fama. Era común verlos juntos en rodajes, fiestas del medio artístico, entrevistas colectivas y, sobre todo, en aquellos famosos cafés que frecuentaban las estrellas después de largas jornadas de grabación. En algunas fotografías de archivo, sus miradas capturadas por las cámaras parecían decir más de lo que los micrófonos pudieron recoger. Algunos trabajadores de los estudios afirmaban haberlos visto muy cercanos, en conversaciones prolongadas entre toma y toma, riendo en privado o tomados del brazo discretamente. Era una época donde todo se hacía con una elegancia sutil, incluso los amores prohibidos. Silvia era coqueta, encantadora, Joaquín, serio, caballeroso, pero cuando estaban juntos, algo pasaba, comentó en una ocasión un fotógrafo de la revista Cine Mundial, que prefirió mantenerse en el anonimato. Fue precisamente esa cercanía la que despertó rumores. En una industria donde todo se sabía y nada se confirmaba, no tardaron en surgir historias que aseguraban que entre Joaquín y Silvia había algo más que una amistad. Pero había un problema. Silvia estaba comprometida en diferentes etapas con otros hombres poderosos, y Joaquín también tenía su propia vida personal, la cual siempre mantuvo lejos del escándalo. Los rumores tomaron fuerza cuando, en 1957, coincidieron en una producción que los obligaba a convivir más de 12 horas diarias. Varios testigos dijeron que durante ese rodaje, la química entre ellos era tan evidente que los productores decidieron ampliar sus escenas juntos, para aprovechar la conexión natural que tenían. Las revistas de la época comenzaban a publicar columnas de chismes suaves, donde se insinuaba que Silvia Pinal estaba siendo cortejada por un famoso actor de voz grave y porte distinguido, sin nombrarlo. Para los conocedores, era claro que se referían a Joaquín Cordero. Algunos incluso aseguraron que durante un viaje promocional a Acapulco, ambos compartieron más que el escenario.
Una asistente de producción, años después, reveló en un libro no autorizado sobre el cine mexicano que los vio caminando por la playa de madrugada, tomados de la mano, aunque al notar su presencia, se soltaron inmediatamente. No dije nada en su momento porque no era mi lugar, pero era obvio que se querían, escribió. La prensa rosa, aunque limitada en su época por la censura y el respeto a las figuras públicas, comenzó a insinuar más directamente el romance. Silvia Pinal, en entrevistas posteriores, siempre se mostró evasiva cuando se le preguntaba sobre Joaquín. Es un gran amigo, un hombre a quien respeto mucho, decía. Pero nunca negó nada, y eso, en el mundo del espectáculo, es casi una confirmación. Una de las razones por las que este romance nunca salió a la luz de forma oficial, fue por los compromisos personales de ambos. Silvia tenía relaciones públicas con hombres de la alta sociedad, incluso con políticos, lo cual hacía muy delicado mantener una relación visible con un actor, por muy respetado que fuera. Por otro lado, Joaquín Cordero era un hombre reservado, conservador, y no buscaba escándalos que pudieran manchar su carrera. Según rumores más osados, ambos habrían hecho un pacto de silencio para no dañar sus respectivas carreras. Se dice que hubo una ruptura dolorosa cuando Silvia tuvo que elegir entre un compromiso con un productor europeo y continuar su relación secreta con Joaquín. Él, al parecer, lo aceptó con entereza, pero nunca habló del tema con nadie, ni siquiera con sus amigos más cercanos. Joaquín sufría en silencio, la quería, pero entendía el juego de la fama, habría dicho una actriz que compartió escenas con ambos. Otros aseguran que el propio Joaquín consideró dejar el cine temporalmente debido a ese desengaño amoroso, aunque finalmente no lo hizo. Por su parte, Silvia, aunque tuvo muchos romances posteriores, jamás volvió a involucrarse de manera visible con un actor de su generación. Coincidencia o huella imborrable de un amor que no pudo ser. Con el paso de los años, las memorias de la época de oro comenzaron a desdibujarse, y muchas verdades quedaron enterradas en entrevistas jamás grabadas o en confidencias entre artistas. Joaquín Cordero falleció en 2013, y hasta el final de sus días, fue un caballero. Nunca confirmó ni desmintió los rumores sobre Silvia Pinal. En sus últimas entrevistas, al ser cuestionado sobre sus grandes amores, solo dijo, tuve uno que no se concretó, pero que recordaré hasta el final. Silvia, por su parte, en algunas entrevistas más recientes, ha sonreído al hablar de Joaquín. Era guapo, verdad, un gran actor y mejor ser humano, ha dicho. Pero nunca ha ido más allá. La elegancia de ambos fue tal, que incluso sus secretos más íntimos los guardaron con la misma dignidad con la que interpretaron a tantos personajes inolvidables. Entonces, ¿fue cierto el romance entre Silvia Pinal y Joaquín Cordero? Las pruebas son pocas, los testimonios vagos, las confirmaciones ausentes. Pero a veces, el humo no existe sin fuego. Tal vez, en los silencios, en las miradas, en las palabras no dichas, se esconda una historia de amor tan verdadera como oculta. En una época donde lo más sagrado era la imagen pública, y donde los romances podían destruir carreras, muchas historias de amor nacieron y murieron en secreto. Y esta, la de Silvia y Joaquín, parece ser una de ellas. Si quieres seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías, continúa viendo este video y dale like, porque lo que viene a continuación es aún más revelador. Cartas secretas, coincidencias que no lo fueron, y lo que Silvia dijo en confianza en una cena privada, sobre aquel hombre que la hizo dudar de todo. En el firmamento de las estrellas mexicanas, pocas brillan con la sobriedad, elegancia y discreción que caracterizó a Joaquín Cordero. Su imagen permanece intacta en la memoria colectiva como la de un hombre firme, de voz grave, mirada penetrante y una actitud serena que lo distinguió tanto dentro como fuera de los sets de filmación. Pero detrás de cada escena que protagonizó, de cada personaje que encarnó, existía un ser humano con emociones, sueños, sufrimientos y profundas lealtades que, a menudo, quedaron eclipsadas por su impecable carrera profesional. Este extenso recorrido no pretende solo rendir homenaje a su trayectoria artística, sino abrir la cortina que separaba su vida pública de su existencia privada. Porque Joaquín Cordero no fue únicamente actor, fue esposo, padre, amigo, confidente, consejero, y también un hombre que supo callar verdades, proteger corazones ajenos y construir vínculos sólidos en un medio donde todo parecía desvanecerse entre fama y falsedad. Hablar de Joaquín Cordero es hablar del México que transitó desde la elegancia cinematográfica en blanco y negro hasta la era dorada de la televisión, del hombre que compartió escena con las grandes divas del espectáculo y, a su vez, encontró en la discreción una forma de mantenerse a salvo del escándalo. Su vida fue un equilibrio constante entre la entrega absoluta al arte y la fidelidad hacia quienes amaba, sin importar los sacrificios personales que esto implicara. Sus padres le inculcaron desde muy temprana edad la importancia del respeto, la disciplina y el compromiso. La figura paterna fue especialmente determinante en su formación,
un hombre de carácter fuerte, trabajador, que exigía pero también guiaba. Su madre, por otro lado, era el equilibrio emocional, la ternura, la paciencia y la fe. Fue ella quien le enseñó a escuchar antes de hablar, a observar antes de juzgar y a valorar los silencios tanto como las palabras. Durante su infancia, Joaquín vivió en un ambiente sencillo, sin grandes lujos, pero tampoco con carencias que marcaran negativamente su niñez. La familia era lo primero. Cada comida era una oportunidad para conversar, compartir y, sobre todo, aprender. Desde niño mostró una curiosidad innata por el arte. Le fascinaban las películas extranjeras, especialmente las italianas y francesas, donde notaba que los actores no solo decían líneas, sino que sentían. Esos pequeños detalles encendieron una chispa que más adelante se convertiría en su vocación. Estudió inicialmente Derecho, pues su padre deseaba verlo convertido en abogado. Sin embargo, el joven Joaquín no tardó en darse cuenta de que su verdadero llamado estaba en los escenarios. Con un sentido de responsabilidad que siempre lo acompañó, terminó la carrera, pero con el corazón puesto en otro lugar, la actuación. Su llegada al mundo artístico no fue fácil. Inició en el teatro, donde aprendió los fundamentos técnicos y humanos del arte de actuar. Fue ahí donde pulió su dicción, su postura y, sobre todo, su capacidad para escuchar al compañero de escena, algo que lo distinguió incluso en los años más exitosos de su carrera. En el teatro no se escondía detrás de cámaras ni ediciones. Era él, desnudo emocionalmente, frente a una audiencia en vivo. Y ese reto lo formó. Poco a poco comenzó a abrirse camino en el cine, un medio mucho más competitivo y superficial. No obstante, su talento hablaba por sí solo. No necesitaba escándalos ni alianzas falsas para destacar. Su mirada y su voz bastaban para llenar la pantalla. Pronto comenzó a recibir papeles de mayor peso, interpretando tanto al galán romántico como al villano refinado. Era versátil, algo que los directores valoraban profundamente. Pero mientras la fama crecía, Joaquín nunca dejó de lado sus valores. No permitía que la celebridad contaminara su esencia. Prefería irse temprano a casa que quedarse en las fiestas hasta el amanecer. Era cordial con la prensa, pero nunca íntimo. Su vida personal era un territorio sagrado que defendía con uñas y dientes. Joaquín Cordero contrajo matrimonio con Alma Guzmán, una mujer que fue su compañera de vida durante más de 5 décadas. Su historia de amor fue, en palabras de quienes los conocieron, ejemplar. Alma no solo fue su esposa, sino su confidente, su equilibrio emocional y su consejera más honesta. Ella supo convivir con un hombre admirado por miles de mujeres sin perder nunca la calma ni la confianza. Y él, por su parte, le fue leal hasta el último día. Tuvieron 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Joaquín fue un padre amoroso pero firme. Les enseñó que la fama no era sinónimo de grandeza y que la verdadera nobleza estaba en el trato que se da a los demás. Aunque sus compromisos laborales eran muchos, siempre buscaba espacios para estar presente en los momentos importantes, las graduaciones, las enfermedades, las crisis de adolescencia. Se cuenta que, en una ocasión, rechazó una oferta de grabación en el extranjero porque uno de sus hijos estaba enfrentando una fuerte depresión. El trabajo puede esperar, mi hijo no, habría dicho. Esa frase define a Joaquín no solo como artista, sino como ser humano. La vida artística de Joaquín Cordero estuvo rodeada de grandes figuras. Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río, Silvia Pinal, Marga López, Libertad Lamarque, y muchos más. Pero mientras muchos mantenían relaciones superficiales o competitivas, Joaquín cultivaba amistades profundas, basadas en la lealtad, la confianza y la autenticidad. Uno de sus grandes amigos fue Pedro Armendáriz. Se conocieron en una grabación y, desde entonces, formaron un vínculo que trascendió los estudios cinematográficos. Pedro solía bromear con que Joaquín era el confesor del cine mexicano, porque todos acudían a él a contarle sus problemas. Y era cierto, muchos actores, incluso en la cúspide del éxito, buscaban a Joaquín cuando necesitaban un consejo honesto y sin juicios. Con Silvia Derbez también mantuvo una amistad entrañable. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y compartían una profunda devoción por sus familias. También fue muy cercano a Marga López, con quien compartió escenas memorables y largas tertulias sobre el amor, el arte y la vida. Su amistad con Ignacio López Tarso fue particularmente significativa. Ambos compartían no solo el escenario, sino una visión ética del trabajo actoral. Se respetaban profundamente y se admiraban sin celos. En varias entrevistas, López Tarso afirmó que Joaquín era uno de los hombres más íntegros que ha conocido. Lejos de los reflectores, Joaquín era un hombre sencillo. Amaba los paseos en familia, la música clásica, las comidas caseras y las tertulias tranquilas. Le gustaba caminar al amanecer, leer historia universal y rezar cada noche. Su fe católica era profunda, pero no dogmática.
Creía en el amor, en la bondad del ser humano y en el poder del perdón. Jamás se creyó superior a nadie, ni siquiera en sus años de mayor éxito. Ayudó a muchos compañeros en silencio, sin esperar nada a cambio. Pagó tratamientos médicos, abrió puertas a jóvenes talentos y jamás negó una palabra de aliento. Nunca necesitó que se supiera todo lo que hacía por los demás, porque no buscaba reconocimiento, sino congruencia con su fe y su moral. Su carácter no era explosivo, pero sí firme. No toleraba la hipocresía ni la injusticia. Era directo sin ser grosero, severo sin ser cruel. En un medio donde las máscaras eran comunes, él fue siempre el mismo. Joaquín Cordero falleció el 19 de febrero de 2013, a los 90 años de edad. Su partida fue sentida como la pérdida de un pilar de la cultura mexicana. Pero más allá de los premios, de las más de 100 películas y decenas de telenovelas que protagonizó, su verdadero legado fue humano. Fue la forma en que vivió, cómo amó, cómo respetó su trabajo y a los demás. Sus hijos y nietos lo recuerdan como un hombre presente, íntegro, cálido. Sus colegas, como un ejemplo a seguir. Y su público, como alguien que llenaba la pantalla sin escándalos, solo con talento y presencia. En un mundo donde muchos construyen su fama a base de ruido, Joaquín Cordero eligió el silencio elegante. Y es precisamente ese silencio el que lo ha convertido en inmortal.